Bueno, en esta clase vamos a hablar de conceptos generales de turbinas térmicas, vamos a hablar de la turbina de vapor, de la turbina de gas y del ciclo combinado. Una turbina térmica es un motor rotativo de flujo continuo que transforma la energía térmica de un fluido en energía mecánica. Y no hay que confundirla con otro tipo de turbinas que también son motores rotativos de flujo continuo, que son las turbinas hidráulicas. La turbina hidráulica en sí no aprovecha la energía térmica del fluido, sino que lo que aprovecha es la energía de presión que suele tener fluido, eh, o energía mecánica, digamos. Pero en este caso, la energía que transformamos en energía mecánica, en una turbina térmica, es energía asociada a altos valores de presión y temperatura, ya sea en un vapor o en un gas. Es decir, el fluido cuando pasa por la turbina pierde presión, pierde temperatura, pierde energía térmica y lo que hace es entregar energía mecánica, ¿no? Poner a girar un generador eléctrico, por ejemplo. La turbina térmica es, por lejos, el motor más utilizado para producir energía eléctrica dentro del país. Aparecen en lo que son las centrales de turbina de vapor, como les mostró Flavia hace un rato, que representan un 3% total de la generación de energía eléctrica en el país. Aparece también en lo que es la generación en plantas de turbina de gas, que son un 6% de la generación eléctrica del país, y en ciclo combinado, que representa un 50% de toda la energía eléctrica del país. Y si a esto le sumamos la energía nuclear, que también emplea turbinas de vapor, nos vamos casi a un 70% de toda la energía eléctrica del país producida con turbinas térmicas. En termodinámica lo que habíamos visto es que la potencia que entrega una turbina viene dada por el caudal másico multiplicado por la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida. Esto de alguna manera muestra el juego de energía que hay dentro de la turbina. El fluido pierde entalpía y aparece una potencia que sale del eje, ¿no? Eh, Pierde energía térmica y sale potencia mecánica por el eje. Bueno, nos habíamos quedado acá, no nos habíamos metido dentro de los procesos internos de la máquina. Ahora vamos a hablar muy brevemente de qué es lo que ocurre adentro para que esto se pueda producir. En esencia, las turbinas se valen de un dispositivo que también hemos estudiado en termodinámica, que es la tobera. La tobera, si recuerdan, lo que hace es cambiar energía térmica por energía cinética del fluido. Es decir, el fluido cuando pasa por la tobera pierde energía térmica y gana energía cinética, se acelera, crea un chorro de alta velocidad del mismo fluido. Es decir, si imaginamos que esto podría ser una muy elemental turbina de vapor, podría estar entrando el vapor acá a alta presión y alta temperatura, y al pasar por este orificio que tiene acá, este canal que tiene una determinada forma, pierde energía térmica, pierde temperatura, pierde presión y aumenta su energía cinética, es decir, se acelera, se crea un chorro de alta velocidad. Ese fluido, que ahora está acelerado, ahora está a una velocidad alta, impacta en esta corona que está solidaria al eje y la pone a rotar. Entonces, de esa forma, logramos que el fluido pierda energía térmica y que este eje esté rotando, ¿no? Eso es, en esencia, lo que está ocurriendo dentro de una turbina térmica. Acá tenemos otro GIF que por ahí nos ayuda a interpretar esto, de lo que es el escalonamiento. El escalonamiento se llama a la suma de la parte fija de la turbina, también llamado diafragma, con la corona o parte móvil, donde están montados los álabes móviles, que son los que reciben el chorro de fluido de alta velocidad. Fluido que puede ser o vapor de agua, en el caso de las turbinas de vapor, o gases de combustión y aire en las turbinas de gas. Ahora bien, esta corona que está girando, por un lado gira por haber sido impactada por este chorro de fluido a alta velocidad, ¿no? Y otro efecto que puede ocurrir es que el fluido, al viajar por este espacio entre álave y álave de la parte móvil, también se comporte este canal como una tobera. Entonces, si esta tobera apunta su chorro para arriba, imagínense que esto que está bajando, ¿no? Se comporta como una tobera que apunta su chorro para arriba. Bueno, por par de reacción, ese chorro que es evacuado de la corona móvil también, de alguna manera, impulsa a esta corona hacia abajo, ¿no? Es como si el chorro escapa para arriba, la corona es impulsada para abajo. Entonces, por un lado hay un fenómeno de acción, es decir, de recibir el impacto del chorro que viene de la parte fija, y por otro lado hay
un fenómeno de reacción, ¿no? Por comportarse esto como una tobera que apunta para arriba. Eh, Pueden estar los dos principios presentes. Es decir, pueden existir turbinas que sean únicamente turbinas de reacción y turbinas que se valgan de los dos principios, que tengan un poco, se valgan del fenómeno de la acción, del choque del chorro de fluido de alta velocidad, y un poco del fenómeno de reacción. En función de eso se define un parámetro, solamente para comentarlo, que es el grado de reacción. El grado de reacción lo que compara es la caída de entalpía que se produce solo en la parte móvil de la máquina, solo en la corona, en donde están los álabes móviles, en función de la diferencia de entalpía total entre la entrada y la salida de la turbina. Es decir, si la corona, la parte móvil, se comporta como una tobera, también va a haber caída de entalpía en el rotor. Cosa que no ocurre en una turbina cuyo rotor, o mejor dicho, cuya parte móvil se comporta íntegramente como una turbina de acción, ¿no? Que lo único que hace es recibir el impacto. En ese caso, el fluido no cambia ni su presión, ni su temperatura, ni ningún parámetro termodinámico al impactar con la parte móvil. Lo único que hace es chocar, digamos. En cambio, si la parte móvil se está comportando como una tobera, bueno, ahí va a estar perdiendo energía térmica, va a estar cayendo la entalpía en el rotor. Y eso de alguna manera les indica qué tanto se vale esa turbina del principio de reacción, ¿no? Si hay mucha caída de entalpía en la parte móvil, quiere decir que esa turbina se está valiendo mucho del principio de reacción. Bueno, simplemente para que lo sepan, eso es lo que evalúa el grado de reacción. ¿Qué tanto de la entalpía cae en la parte móvil? Cualquier consulta, por favor, eh, la comentan abiertamente. Bueno, recién veíamos la unidad mínima que tiene que haber dentro de una turbina, que es un escalonamiento, es decir, la conjunción de un diafragma y una corona, es decir, una parte fija y una parte móvil, pero en la realidad las turbinas tienen muchos escalonamientos, no tienen solamente uno. Es decir, acá si vemos esto que es un corte axial de una turbina esquemática, vemos que solidario al rotor está este álabe de la parte móvil, también este y también este, y entre corona móvil y corona móvil hay intercalado un diafragma o parte fija, ¿no? Fíjense que tenemos entonces un escalonamiento, dos escalonamientos, tres escalonamientos, es decir, tres conjuntos de parte fija y parte móvil. La parte fija que actúa únicamente como tobera acelerando el fluido, y la parte móvil que puede actuar o solamente para recibir el impacto del chorro de fluido de alta velocidad, o también puede funcionar un poquito como tobera y aprovechar el principio de reacción. Eso lo define el grado de reacción de la máquina, ¿no? Y bueno, y si vamos, esto que es una foto real de una turbina de contrapresión, bueno, en realidad es un render, pero bueno, intenta ser realista, vemos que los escalonamientos son unos cuantos, ¿no? Cada uno eh, de estos círculos que vemos acá, que son las coronas, las coronas móviles, bueno, cada uno de esos representa un escalonamiento dentro de la máquina. Bueno, esta foto la utilizamos siempre para tratar de poner en perspectiva el tamaño que puede tener una turbina de vapor, ¿no? Acá se ve una persona y fíjense el tamaño, ¿no? Que esta es la parte de baja presión de una turbina y el generador eléctrico. Eh, Son máquinas pensadas para la producción de energía a muy gran escala, ¿no? De hecho, la turbina de vapor es el motor térmico más grande que se ha construido, ¿no? El de mayor potencia, el motor térmico de mayor potencia que existe es una turbina de vapor. Y bueno, rápidamente, para ver un poco cómo son las partes acá dentro de una turbina de vapor, mostrar esta pequeña animación. Lo voy a poner en silencio para no escucharlo yo y que me tape. Ahí estamos. Eh, es un videito corto y vamos a ir hablando arriba, ¿no? Y comentándoles un poco lo que sucede. Bueno, me da bola. Ahí está. Bueno, es una turbina de vapor que funciona con un recalentamiento con tres etapas. Es decir, tenemos turbina de alta presión, turbina de presión intermedia y turbina de baja presión. Acá vemos la turbina de alta presión, la turbina de presión intermedia, y ahora va a mostrar la turbina de baja presión, que son dos cuerpos, ¿no?
Ahora está mostrando el rotor de la máquina. Fíjense que es una disposición en tándem, quiere decir que todas las etapas de la turbina están con sus ejes solidarios, giran todos juntos. Ahí está mostrando una corona de álabes móviles que giran solidarios al rotor. Es decir, el vapor va a estar pasando por el espacio que queda entre álabe y álabe. Acá vemos un acoplamiento, que es, bueno, en este caso es el que se encuentra entre los dos ejes de la turbina de baja presión. Ahí vemos los cojinetes de la máquina, que son en este caso 8. Los cojinetes 1 a 4 son de zapata basculante. Estos son los que soportan la turbina de alta presión y de presión intermedia. Y ahora vamos a ver estos otros cojinetes que son elípticos. Bueno, fíjense que semejante máquina solamente tiene contacto en estos 8 puntos, ¿no? Bueno, y acá hay otro cojinete que es de empuje axial, que la función que cumple es, en caso de que el empuje axial quiera forzar a la turbina a desplazarse en dirección axial, perdón, al rotor a desplazarse en dirección axial, este cojinete se lo impide. Bueno, ahí vemos el nozzle box, que digamos, lo que hace es recibir el vapor de la caldera y lo dirige a esta tobera, que lo acelera. Bueno, y ocurre el proceso que lo discutíamos hace un rato. Ahí estamos viendo los diafragmas, que son básicamente los álabes fijos de la turbina. Ahora va a mostrar cómo se intercala con los álabes móviles. Fíjense que acá hay un diseño para tratar de minimizar las fugas que pueden darse entre el diafragma y las coronas, y entre el diafragma y el eje y el rotor. Ahí vemos la carcasa interna de la turbina de alta presión y la carcasa externa. Aísla lo que es la parte interior y exterior de la turbina. Lo mismo ocurre en la turbina de presión intermedia. Tenemos la carcasa interna. Bueno, y fíjense ahí que esta es la turbina de presión intermedia. Bueno, y ahora bueno, vamos a mostrar la carcasa interna de los cuerpos de baja presión de la turbina y la carcasa externa, que básicamente colecta el vapor en la descarga y lo manda hacia abajo donde está ubicado el condensador. Esta es una turbina de condensación, ¿no? Delante de esta turbina, en el ciclo, sigue un condensador. Es decir, si uno miraría el piso de estas carcasas, no tiene piso porque abajo está el condensador donde cae el vapor. Bueno, lo que explica aquí es que las carcasas están diseñadas de manera tal que acompañen la dilatación tanto de las partes fijas como de las partes móviles, porque eso piensen que la diferencia de temperatura entre eh, cuando se encuentra detenido en funcionamiento es importante. Ahí está mostrando el gland packing, que es un equipo que va colocado en los extremos de cada turbina para evitar las fugas de vapor, en el caso de las turbinas de alta presión y presión intermedia, o que se meta el aire en la turbina de baja presión. Recuerden que la descarga de la turbina de baja presión es una presión subatmosférica. Bueno, ahí se ve un poco todo este camino tortuoso, ¿no?
que tiene el gland para justamente evitar las fugas. Bueno, ahí voy a mostrar el crossover, que es el caño que saca el vapor de la turbina de presión intermedia y lo manda a la turbina de baja presión. Y este motor eléctrico que está acá se puede acoplar al rotor de la turbina y ponerlo a girar. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando la turbina se está deteniendo o cuando está arrancando. Piensen que cuando se está deteniendo, eh, el rotor y la turbina tiene que desprender energía térmica, tiene que enfriarse y el rotor tiene que enfriarse de manera pareja, ¿no? Entonces, al tenerlo girando constantemente, eso hace que el rotor se enfríe de manera pareja. Lo mismo en los arranques, ¿no? Y ahí concluye la animación. Bueno, Pregunta, Fede, ¿esto sí, después se conectaría a un generador? exactamente, exactamente, exactamente. Esto va conectado, nosotros veíamos los ejes del rotor de todas las etapas conectados entre sí, y luego esto se conecta al generador eléctrico, exactamente. Es decir, lo que está en, eh, delante y detrás lo que convive con la turbina son, bueno, por un lado, la caldera que produce el vapor a alta presión y temperatura, que viene acá, digamos, el vapor a más alta presión en la turbina de alta presión, después vuelve a la caldera, después de pasar por la turbina de alta presión, vuelve a la caldera a hacer el recalentamiento, después vuelve recalentado de la caldera a la turbina de presión intermedia, acá hace otra expansión, y después, cuando sale de la turbina de presión intermedia, pasa directamente a los cuerpos de baja presión. Y todo esto está acoplado al generador eléctrico, y lo que sigue después, acá abajo, el condensador, ¿no? Todo el vapor que descargan los dos cuerpos de baja presión van al condensador para pasar al estado líquido ahí y volver a la caldera. Pero sí, acá si completábamos el dibujo, aparecería el generador eléctrico. Muy bien. Una consulta. Sí, Mariano. Este, esto está diseñado como para que todas las partes, alta, media y baja, Sí. hagan rotar. ¿Puede ser que en algún momento alguna de las etapas empuje y la otra sea empujada porque hay algún problema ahí en las diferencias de caudal de vapor o de presiones? ¿Vos decís que quede como lastre, digamos, alguna turbina para el resto? Claro, sí. No, no, no creo que no. En operación seguro que no. Eh, que no ocurre eso, no. Seguro que no. Mariano, o para todos, la turbina tienen dos válvulas, que en algún momento se vio el video, dos válvulas de control. O sea, una modula el caudal de vapor que va ingresando paulatinamente a poner en régimen la máquina, y hay otra válvula que es de stop. Cualquier alarma, cualquier falla que hay que sacar de servicio, cierra al 100% en forma instantánea el abastecimiento de vapor a la turbina, ¿sí? Y con eso se controla, pero generalmente fíjate que acá el vapor que pasa por media presión es el mismo que pasa por baja presión, no puede haber posibilidad de fuga, de recirculación, ¿sí? Está pensado para también el, 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 la resultante axial de la turbina esté equilibrada para que no haya corrimiento del eje, ¿sí? Hacia algún lado de la turbina. Sí, y la realidad es que no admiten demasiados desvíos de la condición nominal de funcionamiento de estos equipos, digamos. O sea, si llegas a tener un problema tal que en alguna parte de la máquina está afectada como para no poder funcionar, directamente todo el equipo saldría de funcionamiento, digamos. Tiene unos sistemas de seguridad que son sumamente estrictos, digamos, que monitorean constantemente el funcionamiento de la máquina y la verdad no se puede ir mucho de los parámetros nominales, digamos. Por eso te decía que con seguridad no podría pasar algo así, digamos. Sacando todos los que son los arranques y eso, ¿no? La máquina entregando potencia. Eh, bueno, y como para seguir poniendo un poco en perspectiva el tamaño, esta que no es una turbina grande, o sea, no es de las más grandes que existen, para que vean cómo es un rotor de baja presión de una turbina de vapor en comparación con la gente, ¿no? Pero bueno, el tamaño responde de alguna manera
al rango de potencia que estas máquinas cubren. Este catálogo es de Siemens, donde se muestran las turbinas de vapor de Siemens, y fíjense el orden de potencia, ¿no? Hay turbinas de vapor que arrancan acá algunas que arrancan, que no llegan a 1 mega siquiera, que son para accionamientos directos generalmente, para mover directamente bombas o compresores, o pequeñas generaciones, y después lo que son turbinas industriales y turbinas para la generación de energía eléctrica, que ya andamos en los cientos de megawatt, ¿no? Recuerden que cientos de megawatt es el consumo de una ciudad completa, grande, ¿no? Entonces, fíjense la magnitud de las potencias que puede desarrollar un único motor, digamos. Y otro catálogo que tenemos acá es el de GE, para que vean que también andan en el orden de los cientos de megawatt, ¿no? Y los rendimientos que pueden alcanzar estos valores de máxima, que es algo que ya lo vieron con Flavio. Bueno, y una pequeña clasificación de las turbinas de vapor. Ya, bueno, esto no le demos pelota porque básicamente lo que es turbinas de generación son de flujo axial. De acción y reacción ya discutimos qué era. Y según lo que ocurre después de la turbina, se clasifican en turbina de condensación, cuando después de la turbina hay un condensador; de contrapresión, cuando la turbina descarga una presión mayor a la atmosférica; o cuando descarga la presión atmosférica, es una turbina de descarga atmosférica. Las de contrapresión, las que descargan a presión mayor que la atmosférica, generalmente están asociadas a procesos de cogeneración, donde se guarda parte de la energía térmica del vapor para ser utilizada en un proceso industrial, digamos. Por eso descargan a una presión mayor a la atmosférica, guardando parte de la energía del vapor. Bueno, eso básicamente es lo que queríamos comentarles de las turbinas de vapor, cosas bien generales, y pasamos ahora a hablar un poco de la turbina de gas. O sea, lo que vimos ahí era para completar un poco la clase de Flavia, pero hablando exclusivamente de la máquina, del motor de vapor, digamos, de la turbina. Vamos a hablar un poco ahora de lo que son las turbinas de gas. La turbina de gas, su funcionamiento se explica con el ciclo Joule-Brayton. Esto es algo que venimos discutiendo desde termodinámica. Se le llama turbina de gas no solo a lo que es propiamente dicho la turbina, sino al conjunto de estos tres equipos, que son el compresor, la cámara de combustión y la turbina, que viene empaquetado, es todo un conjunto. El compresor toma aire de la atmósfera, que pasa por un filtro, es decir, en la entrada de la turbina hay un filtro. En el compresor, la presión del aire aumenta entre 15 y 30 veces, la temperatura también aumenta, producto del trabajo de compresión, y aquí en la cámara de combustión se mezcla con el combustible y se produce la combustión, liberando así la energía química del combustible. Entonces, a la salida de la cámara de combustión, vamos a tener un fluido que está, por un lado, a alta presión, por haber pasado por el compresor, y por un lado, a muy alta temperatura, por la energía liberada en el proceso de combustión. Acá tenemos gases de combustión y aire, ¿no? Porque acá se trabaja con un exceso de aire importante. Ahora vamos a ver un poco los parámetros operativos, pero a muy alta presión y muy alta temperatura, y es lo que mueve a la turbina, ¿no? Estos gases calientes mueven a la turbina. Una buena parte de esa potencia se utiliza para mover al mismo compresor, que es un compresor dinámico también, es un compresor rotativo. En el orden de las 2/3 partes de la potencia que genera la turbina se utiliza para mover al propio compresor de la máquina, y el remanente lo utilizamos, por ejemplo, para mover un generador eléctrico. Cuando hablamos de turbinas de gas para la producción de energía eléctrica, la primera distinción que podemos hacer, o la primera clasificación, es separarlas en lo que son turbinas aeroderivadas y turbinas heavy duty. Aclaro antes que mucha de la información que vamos a ver ahora en la parte de turbina de gas fue aportada por Tobías Rodríguez, que fue un ex estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNLU, que trabaja en proyectos de generación térmica y que, bueno, año a año nos da una mano con la temática en Ingeniería Industrial. Bueno, las turbinas aeroderivadas, como su nombre lo indica, son turbinas que derivan de turbinas aeronáuticas, y las heavy duty son turbinas que se han desarrollado íntegramente pensadas para la producción de energía a gran escala. Es decir, la turbina aeroderivada de alguna manera es una adaptación de un diseño aeronáutico a una turbina puesta en tierra para mover un generador eléctrico. Como se imaginarán, las turbinas aeroderivadas son más eficientes porque es algo que
que es la ineficiencia es muy penalizada en aplicaciones aeronáuticas, que se buscan ser muy eficientes. Son de una operación más flexible en términos de variaciones de carga, porque piensen que la condición que trabaja una turbina en un avión es de adaptación constante, no es que andan a una carga pareja, sino que todo el tiempo se tienen que adaptar a la condición. Entonces son más flexibles. Son de arranque más rápido que las turbinas heavy duty. Si bien la turbina de gas es una tecnología que en sí arranca rápido, la aeroderivada arranca más rápido aún. Las eficiencias, bueno, ya lo mencionamos, son más eficientes las aeroderivadas. Las temperaturas en la descarga son más altas en la heavy duty y menores en la aeroderivada. Esto tiene que ver con el rendimiento, porque piensen que mientras mayor el rendimiento, mayor es la capacidad de la turbina para extraer la energía de los gases, entonces menor es la temperatura en la descarga. Los gases salen más exhaustos en una turbina más eficiente, ¿no? Es lo que ocurre acá en las turbinas aeroderivadas, los gases salen a menor temperatura. Bueno, como les comentaba recién, las turbinas aeroderivadas derivan de turbinas aeronáuticas. Por ejemplo, en la central termoeléctrica acá de Luján, que tiene dos turbinas TREN 60 WLE, Wet Low Emission, que es esta que está acá, deriva directamente de la turbina TREN 800, que es una turbina aeronáutica que utiliza, por ejemplo, el Boeing 777. Entonces ven cómo los diseños aeronáuticos, de alguna manera, se desprenden de allí las turbinas utilizadas para la generación eléctrica del tipo aeroderivadas. Para ver más o menos una turbina aeroderivada por dentro, esto es simplemente un ejemplo, pero bueno, vamos a hablar de algunas de las particularidades que suelen tener. Lo que comentábamos recién, acá estaría la entrada de aire, no se muestra, pero hay un filtro aquí delante. El compresor, que tiene unas cuantas etapas, fíjense acá se llegan a ver, son unas cuantas etapas de compresión. Vemos que esta turbina tiene dos ejes. Hay un eje, que se le llama eje rápido, sobre el cual está montado el compresor de la máquina y la turbina de alta presión, que está acá, y separado otro eje, que es el eje de potencia o el eje lento. Este es el eje, el segundo eje, el que está acá a la derecha, que va a estar acoplado al generador eléctrico, ¿no? El que tiene que girar a la velocidad de sincronismo. En cambio, este eje gira a la velocidad que más cómodo le queda, que en este caso son el orden de las 10.000 RPM. Esto se suele ver en las turbinas aeroderivadas, ¿no? Que tienen ejes rápidos y ejes lentos. Incluso hasta pueden tener 3 ejes, ¿no? Pero bueno, no importa, vemos este ejemplo que por ahí es uno de los más simples. Es decir, la turbina de alta presión, toda la potencia que genera la turbina de alta presión en estas dos etapas se utiliza íntegramente para mover al compresor. Pero esta turbina de alta presión no gasta toda la energía térmica del gas. Queda una buena parte, una parte considerable de energía térmica que es cedida a la turbina del eje lento. Y es esta turbina del eje lento o el eje de potencia la que mueve el generador eléctrico. Y esto, bueno, como les decía, turbinas que derivan de diseños aeronáuticos. En cambio, una turbina heavy duty, como ven, son mucho más robustas. Se puede ver un poco en el tamaño del rotor. Acá todo es un único eje que gira a la velocidad de sincronismo del generador, a 3000 RPM, en el caso de que sea un generador de un par de polos. Bueno, algunos valores operativos de las máquinas, como para que tengan una idea. El aire en la descarga del compresor anda a una temperatura del orden de los 450 grados. Digo del orden porque cada máquina tiene sus valores operativos, pero fíjense los niveles de temperatura que puede alcanzar solo por el trabajo de compresión que recibe el aire. La presión, ya habíamos dicho, entre 15 y 30 bar. La temperatura media a la salida de la cámara de combustión, no la máxima, sino la media, en el orden de entre 800 y 1000 grados Celsius. Y en las descargas, en el orden de los 550 grados Celsius, ¿no? En una turbina de gas, la chimenea, ¿no? Por donde se evacúan los gases de descarga, tienen gases en estos niveles de temperatura. Perdón. Bueno, hablando un poco de algunos sistemas que están pensados para maximizar la potencia y el rendimiento de estas máquinas, la máquina es tanto más eficiente en cuanto la temperatura del aire a la entrada sea menor. Porque si la temperatura es menor, aumenta la densidad y entra a la máquina
un mayor caudal másico, porque el caudal volumétrico que mueve el compresor es más o menos constante, ¿no? Porque el eje suele girar a una velocidad medianamente constante, entonces el caudal volumétrico que mueve el compresor es más o menos siempre el mismo. Entonces, mientras mayor sea la densidad en la entrada, más masa entra en la máquina. Entra más masa, entra más oxígeno, bueno, tiene un montón de ventajas el hecho de que aumente el caudal másico en la máquina. Entonces, en tanto podamos hacer que disminuya la temperatura en la entrada, eso va a mejorar el funcionamiento. Este gráfico muestra lo que ocurre con la potencia que entrega una turbina de gas en función de la temperatura ambiente. Y fíjense que si no tiene ningún sistema, a medida que aumenta la temperatura ambiente, los días de mucho calor en verano, por ejemplo, la potencia que entrega se empieza a venir abajo, ¿no? Y esto tiene que ver con esa cuestión de la densidad. El aire es menos denso cuando la temperatura es muy alta y la máquina empieza a perder la capacidad de producir potencia. Para evitar que eso ocurra, o que ocurra en tan gran medida como muestra la curva roja, existe por un lado lo que es los sistemas de sprint, que los sistemas de sprint consisten en rociar agua en el aire que va a entrar al compresor para que por efecto evaporativo el aire reduzca su temperatura. Y los sistemas sprint más chilling es lo mismo, pero el agua que se utiliza para rociar es enfriada con un chiller y se logra un efecto mejor aún. Fíjense que si cuentas solamente con sistema sprint, banca un poco más las altas temperaturas, pero si son muy altas, igual se ve afectada, en un poco menor medida que si no lo estuviera, pero igual se ve afectada. Y con sistemas sprint más chilling, medianamente pueden mantener la potencia generada. Entonces la idea acá es enfriar el aire en la entrada de la turbina para aumentar su densidad y que entre más caudal másico. Pregunta, Fede. Sí, ¿y si adelante. la densidad, ponele que si se la aumentás con mayor presión de aire? Claro, pero justamente eso es lo que hace el compresor, digamos. O sea, inevitablemente el compresor tiene que tomar aire atmosférico. No le queda otra. Y su trabajo es aumentar la presión. Digamos, el sistema Sprint lo que hace es colaborar con lo que es una compresión térmica, digamos. El aire ocupa menos volumen específico o tiene un menor volumen específico por haberse enfriado, no por haberse comprimido, digamos. Es como que aprovechás las dos cosas, digamos. Bien. Bien. Y después del Sí. compresor, perdón, No, adelante, Mariano. después del compresor, si el combustible es líquido, conviene que sea mayor la temperatura del aire de combustión, ¿o no? No tenemos Tiene- precalentadores de aire, ponele. Claro, pero tiene un juego en contra que es un poco contra la formación de NOx, ¿sí? Que de alguna manera está influida por la temperatura de la cámara de combustión. Lo que yo quería comentar anteriormente, que dijeron de aumentar la densidad con el compresor, ¿sí? Si bien hay que aumentar el caudal másico de los gases de combustión para obtener más trabajo, aumentar la compresión es para tener más aire y poder quemar más combustible y desarrollar más potencia, ¿sí? Pero hay estos valores de 15 a 30 bar que mencionó Fede. Si yo supero esos valores, ya empiezo a consumir mucha energía para la compresión que tal vez no obtengo en una mejora a la salida de la turbina, ¿no? Tampoco puedo comprimir a 100, 200 bar. Sí. Bueno, eso Tal vez no tendría sentido. en industrial por ahí lo discutimos también, de que nosotros, si hacemos el ciclo teórico Joule-Brayton, la potencia aumenta junto con la relación de compresión. O sea, mayor relación de compresión, es decir, el ratio entre la presión a la descarga del compresor y a la entrada del compresor, mientras mayor es ese ratio, mayor es el rendimiento teórico. Pero cuando la presión del compresor empieza a aumentar mucho, aparecen otros problemas asociados y suelen tener valores óptimos, digamos, que no conviene superarlos, digamos. Bueno, ¿vamos bien? Seguimos un poquito más. Bueno, hablar un poco también sobre la operación de mantenimiento de la máquina y lo que suele ocurrir a medida que transcurren las horas de fuego. Este gráfico no sé si lo llegan a ver porque quizás quedó medio chiquito, pero muestra cómo
cambia el rendimiento de la máquina y el hit rate a medida que transcurren las horas de uso. Y bueno, aparecen estos serruchitos, ustedes se preguntarán por qué. Bueno, la máquina, la turbina de gas, se suele someter principalmente a 3 acciones de mantenimiento. Una es una inspección, que se hace con un boroscopio, es decir, con una camarita. Se abre la máquina y se la inspecciona por dentro, cada 4000 horas. El Hot Section Repair, que es otra acción de mantenimiento que se hace cada 25.000 horas, donde se reparan justamente las partes que están expuestas al fuego en la máquina, y el overhaul, donde prácticamente se renueva toda la parte interna de la máquina, cada 50.000 horas. Todas estas horas que separan cada una de estas acciones de mantenimiento es con la turbina operando con gas natural. Si la turbina opera con diésel, que son los únicos 2 combustibles que admite, digamos, para la generación térmica, diésel o gas natural, cuando trabaja con diésel, con combustible líquido, estas horas se reducen a la mitad. Es decir, hay que hacer más seguido los mantenimientos. El gas es mucho más limpio que el combustible diésel. Y fíjense que acá les dice, por ejemplo, yo calculo que esto deben ser en el orden de las 12.500 horas, me queda medio chiquito el número acá, se hace un hot section repair, y fíjense cómo le devuelve rendimiento a la máquina, sin dejarlo como nueva, porque queda un poco por debajo. El hit rate baja un poco, tampoco queda como el valor original, pero la máquina mejora, ¿no? Sigue funcionando, acá pasa lo mismo, hay otro hot section repair, acá lo mismo hay otro, pero fíjense que cada vez no volvemos a los valores de rendimiento de hit rate originales. Pero cuando se hace el overhaul, que básicamente es renovar toda la parte interna de la máquina, bueno, ahí la máquina queda prácticamente nueva. Si bien uno por ahí tendría que comparar esto con otra tecnología que es el motogenerador, por el tipo de servicio que ofrecen, acá hay una distinción importante, que si bien los mantenimientos quizás no requieran tanta frecuencia como los motogeneradores, son mantenimientos muy específicos, cuyos proveedores de estos mantenimientos suelen estar muy concentrados, digamos, no es cualquier persona que viene y hace un overhaul en una turbina de gas, ¿no? Generalmente es el mismo fabricante, el mismo tecnólogo que ofrece la tecnología que se encarga de hacer estas acciones, ¿no? Por ahí, cosa importante para que recuerden es la incidencia del combustible en el mantenimiento, ¿no? Cuando se trabaja con gas, se realizan con una determinada frecuencia, y cuando se trabajan con combustibles líquidos, como diésel, ahí la frecuencia es otra. Bueno, y ya como para ir terminando lo que es turbina de gas, algo que mencionó Edu recién, el problema de los NOx que se producen en la combustión, los óxidos de nitrógeno, que son una emisión contaminante y que deben estar controladas para que cumpla con la norma, con la normativa. Las turbinas cuentan para ello o pueden contar con alguno de estos 3 sistemas que vamos a ver. Uno de ellos es el sistema de inyección de agua DEMI, que lo que hace es, con agua líquida, agua desmineralizada, ¿no? Eso es lo que significa agua DEMI, agua desmineralizada, prácticamente agua pura, que se inyecta en la cámara de combustión para atacar los puntos más calientes de la llama, los puntos de mayor temperatura de la llama, que son donde se producen los NOx. Entonces, atacan esos puntos, no se alcanzan temperaturas muy extremas dentro de la cámara de combustión, y eso hace que no se formen, o que la formación de NOx caiga dentro de la norma de emisión. Entonces, inyección de agua DEMI, inyectar agua para atacar los puntos más calientes de la llama y evitar que se formen los NOx. También la normativa habla de los SOx, o sea, de los óxidos de azufre, pero lo que nos han comentado es que son mucho más fáciles de controlar los SOx y que lo más crítico suelen ser los NOx. Otra posibilidad es lo que se llama Dry Low Emission, que hace algo parecido que la inyección de agua DEMI, pero con aire, no con agua, con aire que se extrae del mismo compresor de la máquina. Es decir, se ataca los puntos calientes de la llama con aire que se extrae del compresor. Y otro sistema, no tan difundido como los 2 anteriores, de hecho, esto es muy raro, es
hacer lo mismo, pero con vapor directamente. No atacar con agua en estado líquido los puntos calientes de la llama, sino hacerlo con vapor que se puede contar en alguna instalación industrial. Pero no, principalmente recuerden estos dos, ¿no? El dry low emission con aire y el inyección de agua DEMI o wet low emission con agua tratada. Y otro aspecto importante es que si bien la turbina de gas no requiere un medio condensante, un medio de enfriamiento, es decir, agua para enfriar un condensador, como sí lo requiere una central mediante turbina de vapor, la realidad es que las plantas que trabajan con turbina de gas tienen perforaciones de agua y utilizan una cantidad de agua importante. Y esto tiene que ver con estos sistemas que estamos hablando, los sistemas de inyección de agua DEMI, el agua que meten en la cámara de combustión para combatir los NOx, y lo que hablábamos hace un rato, los sistemas Sprint. Es decir, estos dos sistemas, los WLE y los sistemas Sprint, consumen agua. Bueno, y esto que vamos a hablar ahora tiene que ver con cómo se comporta la máquina, la turbina de gas, cuando está operando por debajo de su potencia nominal. Y lo que hace la máquina, cuando la potencia está por debajo de la potencia nominal, es perder eficiencia, o lo que es equivalente, aumentar su consumo específico, el heat rate. Entonces, el punto de mayor eficiencia de una turbina de gas es cuando funciona a plena carga, a carga nominal. Y siempre que trabaje a carga parcial, lo va a hacer a expensas de perder rendimiento. Las máquinas tienen un mínimo técnico, que es un mínimo, o sea, es decir, un valor de potencia por debajo del cual la máquina directamente no puede operar porque se vuelve muy inestable, pero generalmente nunca trabajan en un mínimo técnico. Lo que se suele hacer es definir cuál es el menor valor de potencia en el cual puede trabajar la máquina y se lo fija por contrato ese valor, pero suele estar bastante alejado del mínimo técnico, digamos. Y las máquinas generalmente trabajan a mínima carga o a plena carga, ¿no? Pero bueno, eso es algo que, como siempre mencionamos, Camesa, que es quien orquesta todas las máquinas generadoras, le indican a cada central cómo tienen que operar sus máquinas, ¿no? Tal máquina en mínimo, tal máquina en máximo, ¿no? En plena carga. Y bueno, es un poco más complicada la cuestión, pero por ahí no vale la pena tanto complejizarlo a esta altura, ¿no? Sí. También tal vez hay otro mínimo técnico que lo impone la máquina, sino que lo impone la economía. ¿Sí? O sea, claro, exacto. O sea, el mínimo técnico que es mayor al que está mostrando la filmina, que estará en un punto intermedio, donde ya el operador dice, mira, a mí bajar la eficiencia de la nominal un tanto por ciento, ya después es inviable en tema de costos. O sea, no recupero, no amortizo lo que me pagan, ¿sí? Los costos de generar esa energía. Entonces hay otro mínimo técnico que no es solamente un límite técnico, ¿sí? Sino es más económico. Y se suele confundir porque a veces le llaman también mínimo técnico, cuando en realidad técnicamente la máquina podría operar a menor potencia, pero comercialmente no conviene, digamos. Entonces, está bueno eso que dice eso, ¿no? Bueno. Test de performance. Creo que me escucho en tu compu, Edu. ¿Puede ser? Parece que sí. La máquina, es decir, una empresa contrata a un tecnólogo, le compra su tecnología, a Siemens, a General Electric o quien sea, le instalan la turbina de gas y para hacer el comisionado de la obra, es decir, para ver cómo responde la máquina, si realmente cumple con lo pactado con quien provee la tecnología, se hace un test de performance, ¿no? Que está regulado por una norma, donde básicamente se evalúa la potencia de la máquina, el hit rate, ¿no? Que es lo equivalente al rendimiento, y el tema de las emisiones. Los contratos generalmente indican qué potencia y qué hit rate tiene que tener la máquina cuando está operando en condiciones ISO, es decir, con aire a 15 grados Celsius, 60% de humedad relativa y una atmósfera de presión, o altura sobre el nivel del mar. El tema es que es muy difícil que justo el día que se pruebe la máquina estén exactamente esas condiciones. O incluso si están a una altura distinta sobre el nivel del mar, nunca van a tener esas condiciones. ¿Qué se hace entonces? Se evalúa la máquina en la condición que esté y luego se hace una corrección. Tanto sea de potencia
como de hit rate. Cuando se trata de potencia activa que entrega la máquina de hit rate, bueno, se contrastan los valores medidos y corregidos con los contratados, y de no cumplirse lo que indica el contrato, se podría caer en una... es decir, se podría arreglar de alguna forma, con una penalidad, qué sé yo, lo pueden llegar a arreglar hasta un cierto límite, pero con el tema de las emisiones, si la máquina no cumple con las emisiones, bueno, ahí la máquina no puede funcionar. Es decir, si no cumple con la potencia pactada, se puede llegar a arreglar de alguna forma. Ahora, si no cumple con las emisiones, ahí la máquina directamente no puede funcionar. Bueno, básicamente se fijan cuáles son los datos garantizados, se verifican las condiciones climáticas del sitio, se ejecuta el ensayo y se recolectan los datos, se hacen las correcciones por cualquier desvío que pueda haber de estas condiciones que están acá, y otras que vamos a ver en un ratito. Se corrige la potencia, es decir, la potencia que entregó la máquina, la corregimos porque ahora no está andando en una condición ISO, sino en una condición distinta, y me fijo si cumple con lo que dice el contrato. En el performance test, esto está bueno verlo porque fíjense que todas estas son cosas que afectan a la potencia que entrega la máquina. Se hace una corrección por temperatura de ingreso del aire, por humedad relativa, por presión atmosférica. La presión también afecta al funcionamiento de la máquina. Piensen que si la presión es menor, la densidad del aire que entra a la máquina es menor y se pierde potencia, ¿no? Turbinas de gas que estén funcionando en locaciones que estén a una altura considerable sobre el nivel del mar, van a funcionar o van a entregar menor potencia que turbinas que estén funcionando a nivel del mar, ¿no? Porque la densidad del aire en altura es menor. Bueno, fíjense, la pérdida de carga en el filtro de aire, la pérdida de carga en chimenea, el poder calorífico del combustible, el factor de potencia y la edad de la turbina. Bueno, algunos de los factores que afectan la potencia y que tienen que ser en cuenta, que tienen que ser corregidos a la hora de hacer un performance test. Bueno, acá se muestra cómo se calculan esos factores. Si la temperatura es de 15 grados Celsius o 59 Fahrenheit, el factor de corrección es 1, porque justo está en la temperatura ISO, pero para cualquier otra temperatura hay que corregirlo, ¿no? El factor deja de ser 1 y hay que corregirlo. ¿Vamos bien? Terminamos por ahí, vemos esta animación, creo que después viene lo de ciclo combinado. Viene una foto de ciclo combinado, y bueno, lo dejamos por ahí para la próxima clase. Voy a... Perdón, porque me quedó el sonido activado y me está volviendo loco cuando... O sea, le hablo mientras les cuento un poco lo que muestra la animación, escucho el video atrás, por eso ahí lo desactivé. Vuelvo a compartir. Le re... Fede, estás grabando, si querés. Si Sí, querés sí, no, cortar pero algo. tranqui, ya... Ok. Pero parame. Me cagó la vista el moderador. Ahí va. ¿Se ve bien ahí? Bueno. Lo mismo que hicimos con la turbina de vapor. Mostrar una animación y hablar un poco de las partes. Este fabricante es MIN. Esta es una turbina del orden de los 6 megawatts. Es una turbina, en este caso la que está mostrando ahora es doble eje. Tiene un eje rápido y un eje... en realidad tiene dos ejes. Yo ahora, si quieren les cuento por qué no digo eje rápido y eje lento, porque en realidad esta es una turbina más bien pensada para accionamiento directo. Ahora voy a mostrar la parte interna, donde se va a poder ver el primer eje que tiene montado el compresor y la turbina de alta presión. Acá está la entrada de aire. Bueno, ahí no sé si se llega a ver, pero está girando solamente el eje sobre el cual está montado el compresor, que tiene 11 etapas de compresión, que lleva el aire a 15 bar de presión en su descarga. Acá está simbolizando el aire que entra. El aire a alta presión, bueno, es llevado a la cámara de combustión, donde es dirigido a este cilindro donde se mezcla con el gas
se produce la combustión. Y acá tenemos al fuego, digamos, saliendo de la cámara de combustión e impactando con el primer escalonamiento de la turbina, de los dos que tienen la turbina de alta presión. Esta es la parte más crítica de la máquina, ¿no? Fíjense que esto es una pieza móvil cuyo diseño y especificaciones son muy precisas y está sometido al fuego directo. Digamos, piensen que lo que descarga la combustión es prácticamente un soplete, ¿no? Esto es fuego. Esta es la parte más crítica de la máquina. Que en algunas máquinas incluso tienen sistemas de refrigeración interna. Estos álabes que se enfrentan directamente al fuego. Entonces, estas dos etapas están moviendo solamente a este eje y de aquí en adelante los gases, que todavía conservan una muy importante parte de la energía térmica, pasan a esta segunda turbina que está montado sobre otro eje separado y ahí mueven este segundo eje cediendo también su energía térmica. Hay un difusor acá que bueno, baja un poco la temperatura de los gases en la descarga y se van para la chimenea. Este eje que está acá, en este caso, en esta máquina, tiene la posibilidad de operar entre el 45 y el 105% de las RPM, es decir, tiene la capacidad de modular la carga. Por eso les decía que esto está pensada para accionamientos directos. Lo hace más complejo a la máquina. Y una hermana de esta máquina es esta otra, que comparte muchas piezas, pero la diferencia es que tiene un único eje y está pensada para la generación de energía eléctrica, para estar conectado a un generador eléctrico. Porque el generador eléctrico generalmente no necesita variar las RPM, gira siempre a un mismo régimen de vueltas. Y la ventaja que se tiene al hacerlo de esta forma es que la cantidad de piezas móviles se disminuye, perdón, la cantidad de piezas disminuye considerablemente. Esta turbina de acá abajo tiene un 27% menos de piezas que esta que está acá arriba, que tiene dos ejes. Esta está pensada para generar energía eléctrica y esta para un accionamiento directo. También en el orden de los 6 MW de potencia. MW, para que se den una idea, 6,9 MW, que es la potencia de esta máquina, en el orden de 95 motores de auto, ¿no? Más o menos. Bueno, no hay mucho más que eso para ver acá. Simplemente para ver un poco las partes internas. Creo que es lo que consume Brahma. Sí, Brahma y sí. en ese orden. Sí. Bueno, y otra máquina que podemos ver acá, esto es un render, pero bueno, intenta ser realista, de lo que es una Siemens Trend 60 WLE, que es como las dos que están instaladas acá en la central termoeléctrica de Luján. Máquinas que entregan en el orden de 60 MW de potencia eléctrica. Lo que se puede ver acá es el filtro por donde pasa el aire que ingresa al compresor, es filtrado. Esta es la casa de filtros. Acá adentro está la turbina propiamente dicha, el compresor, la cámara de combustión y la turbina, la chimenea y el generador eléctrico. Y el lugar donde se encuentra ubicada la turbina es el enclosure. Esta es una foto real de esa máquina, que la sacamos hace poco más de 2 semanas, que estuvimos ahí en la central, donde bueno, se ve lo mismo, la casa de filtros, el enclosure, la chimenea de descarga, bueno, el generador eléctrico y algún que otro auxiliar más por ahí. Para que se den una idea del tamaño, acá hay una persona, el amigo Eleazar, parado acá al lado de la turbina, adentro del enclosure. Esta máquina estaba en una operación de mantenimiento, por eso estaba abierto, ¿no? Si no, cuando la máquina está funcionando, no puede haber nadie acá adentro. De hecho, piensen que si la máquina, es decir, si llega a saltar una alarma de incendio, el sistema contra incendio lo que hace es inundar el enclosure con CO2, lo asfixia el fuego de alguna forma. Por eso no puede haber nadie adentro cuando la máquina está funcionando. Pero bueno, simplemente para que vean una foto real de una máquina. Y nos queda la parte de ciclo combinado, pero yo creo que ya por hoy ha sido suficiente para ustedes y para nosotros también. Así que voy a dejar de compartir y de grabar.